Muy buenas con todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ingeniería Industrial, con el curso de Cálculo 3, y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo integrador acerca de Jean-Pierre Simon Laplace y Agustín Lau Cauchy. Aquí vamos a dar a conocer acerca de su biografía, conceptos y contribuciones que tuvieron ambos en el cálculo diferencial. Los integrantes de este grupo son Domínguez Rodríguez Pamela Pierina, García Nieto Walter Luis Ángel, Guzmán Quirós Alison Andrea, Pacherre Yaxa Juan David, Zanca Espinosa Sergio Rodrigo y el profesor responsable Humberto Galvez Pérez. Muy buenas a todos, mi nombre es Alison Guzmán y voy a empezar con la introducción de nuestro trabajo de extensión. Lo guardo. Los científicos en todo el mundo son profesionales que se dedican a explorar, investigar y comprender los fenómenos naturales, sociales y tecnológicos mediante el uso del método científico, a través tanto de la observación como de la experimentación y el análisis. Ellos realizan descubrimientos que enriquecen nuestro conocimiento sobre el universo. Entre las herramientas más poderosas que emplean para poder modelar y entender el mundo se encuentran justamente las ecuaciones diferenciales, y es por ello que vamos a estudiar la biografía tanto como los aportes de dos científicos muy importantes. Continuando con la biografía de Simon Laplace, él nació el 23 de marzo de 1749 en Beaumont, en Auge, Francia. Inicialmente estudió teología en la Universidad de Caen, pero su talento para las matemáticas fue reconocido y esto fue lo que lo llevó a París. En cuanto a su carrera académica y su éxito profesional, él se trasladó a París gracias al apoyo de un profesor y obtuvo una plaza en la escuela militar. Además, se logró integrar en la comunidad matemática de ese mismo lugar, produciendo sus primeros trabajos presentados en 1770 ante la Academia de Ciencias. En 1779 fue nombrado profesor de matemáticas en la École Polytechnique de París, y en 1784 publicó su obra clave en Théorie analytique des probabilités, que se expandió la teoría de las probabilidades y formuló la ley de Laplace. Por último, dentro de sus reconocimientos internacionales, fue miembro de la Academia Francesa de las Ciencias de 1795, la Academia de Ciencias de Berlín de 1796 y la Real Sociedad de Londres, y también la Americana de Filadelfia. En 1802 fue nombrado ministro de Estado de Francia, cargo que ocupó hasta 1814. Además dejó un gran legado, el cual influenció en las matemáticas, la astronomía, la física y la estadística. Además falleció el 5 de marzo de 1827, dejando en todo este legado duradero a la... Hoy exploraremos las contribuciones de Pierre-Simon Laplace, un genio que marcó la historia de la ciencia, particularmente en la astronomía y las matemáticas. Hoy nos centraremos en cuatro aportes clave: la estabilidad del sistema solar, la teoría de las mareas, el modelo de la nebulosa y la ecuación de Laplace. En el siglo XVIII había preocupación sobre si las órbitas planetarias eran estables o si podían volverse caóticas debido a las perturbaciones gravitacionales mutuas. Laplace respondió a esta pregunta al aplicar matemáticas avanzadas para demostrar la estabilidad del sistema solar. Laplace usó las ecuaciones de movimiento planetario, basadas en la ley de Newton, para analizar las perturbaciones entre planetas. Demostró que estas perturbaciones no eran acumulativas, más bien eran periódicas. Es decir, que después de un tiempo el sistema regresa a su estado casi inicial. Laplace también investigó cómo la gravedad del Sol y la Luna afectan los océanos de la Tierra, desarrollando una teoría completa sobre las mareas. Propuso ecuaciones donde explica el movimiento del agua basándose en factores como la gravedad,
la rotación de la Tierra y la profundidad media del océano. Estas ecuaciones incluyeron por primera vez el efecto de la fuerza Coriolis, cuyo, cuya influencia o papel en este asunto era fundamental para entender las mareas globales. Su teoría sigue siendo la base para los modelos actuales, donde se predicen las futuras mareas y son esenciales para la navegación en pesca y gestión costera. Además de las mareas oceánicas, su modelo también inspiró estudios sobre mareas terrestres, pequeños movimientos en la corteza terrestre causados por la misma interacción gravitacional. Laplace fue uno de los primeros en intentar explicar la formación del sistema planetario con base científica. Propuso que los planetas se formaban a partir de una nebulosa gaseosa que había sufrido un colapso por su propia gravedad. Argumentó que al conservarse el movimiento angular, el colapso de la nebulosa llevó a la formación de un disco plano rotatorio del cual surgieron los planetas y el Sol. Esta hipótesis fue más tarde base para el moderno, el moderno modelo de acreción, que explica cómo los planetas se forman por acumulación de material en discos protoplanetarios. Aunque en su teoría no tenía observaciones directas de las nebulosas, sus ideas fueron confirmadas por los descubrimientos de discos planetarios en sistemas estelares jóvenes observados por los telescopios Hubble y ALMA. La ecuación de Laplace describe sistemas en equilibrio, donde no hay acumulación neta de energía, de masa o de carga. Se representa como el operador laplaciano igual a cero. ¿Qué mide este operador? Mide la cantidad, cómo cambia la cantidad escalar en el espacio. Eh, Sus aplicaciones, pues se podría decir que es una herramienta fundamental en física y matemáticas aplicadas, con usos en electrostática, dinámica de fluidos y la transferencia de calor. Además, Laplace también demostró y logró desarrollar la transformada de Laplace, que permite resolver ecuaciones diferenciales complejas al transformarlas en problemas algebraicos más simples. Esto es esencial en ciertas áreas de la ingeniería como la eléctrica y los sistemas dinámicos. A continuación vamos a hablar acerca de la biografía de Agustín-Louis Cauchy. A continuación vamos a hablar acerca de la biografía de Agustín-Louis Cauchy nació el 21 de agosto del año 1789 en Francia. Fue un destacado matemático francés. Nació como el mayor de 6 hijos de un abogado católico y realista, quien se vio obligado a trasladarse a Arcueil cuando comenzó la Revolución Francesa. La familia pasó dificultades económicas, lo que hizo que Cauchy creciera en condiciones de pobreza y de salud frágil. Fue educado por su padre en casa y no ingresó a la escuela hasta los 13 años, aunque rápidamente comenzó a obtener premios académicos. A los 16 años ingresó a la Escuela Politécnica de París y a los 18 continuó sus estudios en una escuela de ingeniería civil, graduándose 3 años después. Su primer empleo fue como ingeniero militar para Napoleón, contribuyendo a la construcción de defensas en Cherburgo. A los 24 años regresó a París y 2 años después resolvió una conjetura de Pierre de Fermat que había desconcertado a matemáticos tan célebres como Euler y Gauss. A los 27 años, Cauchy ya era uno de los matemáticos más reconocidos. Después comenzó a trabajar en el campo de las funciones de variable compleja, publicando el resultado de su investigación en un volumen de 300 páginas 11 años después. Durante este periodo, también presentó importantes estudios sobre los límites, la continuidad y la convergencia de series infinitas. En el año 1830 se exilió en Turín, donde fue profesor de física matemática y regresó a París en 1838, donde pasó el resto de su vida enseñando en la Sorbona.
A lo largo de su carrera, Cauchy publicó un total de 789 trabajos, incluyendo su desarrollo del concepto de límite, los criterios de convergencia, las fórmulas y teoremas de integración y las ecuaciones diferenciales de Cauchy y Riemann. Su vasta obra fue clave para introducir y afianzar el rigor matemático como un concepto fundamental en las matemáticas. A continuación hablaremos también sobre el teorema de Cauchy-Peano, en tres partes, que es la explicación del teorema, condiciones de unicidad y también su importancia en las matemáticas. A continuación hablaremos también sobre el teorema de Cauchy-Peano, en tres partes, que es la explicación del teorema, condiciones de unicidad y también su importancia en las matemáticas. A continuación hablaremos también sobre el teorema de Cauchy-Peano, en tres partes, que es la explicación del teorema, condiciones de unicidad. El teorema de Cauchy-Peano es un resultado fundamental en el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias, o también llamadas E2, ya que este teorema establece las condiciones bajo las cuales una ecuación diferencial tiene al menos una solución local. También se centra en la existencia de soluciones sin garantizar que éstas sean únicas. Por ejemplo, según la fórmula que nos indica y está en el PPT, la función de xy es una función definida y continúa en una región del plano xy. Y las variables que son x sub 0 y y sub 0 es un punto inicial en esta región. Por lo tanto, el teorema Cauchy-Peano garantiza que existe al menos una solución yx definida en un intervalo alrededor del eje o de los planos xy. En sus condiciones de unicidad, Cauchy demostró que bajo ciertas condiciones particulares para la función xy, no solo se garantiza la existencia de una solución, también su unicidad en un intervalo cercano a x sub 0, y esas condiciones son la continuidad de fx. La función xy debe ser continua en un vecindario de x sub 0 y y sub 0, lo cual asegura la existencia de una solución. También la función f de xy debe cumplir una condición de Lipschitz respecto a la variable, y esto implica que existe una constante de L mayor a 0 que garantiza que y1 y y2 dentro del intervalo dado. Por ejemplo, está la función de xy1 menos f de xy2, todo eso, valor absoluto, debe ser menor o igual a la constante L por y1 menos y2. Por último, la importancia de esta aportación, Cauchy demostró que la solución de yx primero existe si f de xy es continua, luego es única si f de xy cumple además la condición de Lipschitz. Esta prueba formal utiliza métodos iterativos donde una sucesión de aproximaciones se construye, posteriormente refinada por Picard, para luego demostrar que converge en una sola solución. Por último, a continuación diré algunas contribuciones a las ecuaciones diferenciales parciales, tanto sus aportes en las E2 y su aplicación. A continuación diré algunas contribuciones a las ecuaciones diferenciales parciales, tanto sus aportes en las E2 y su aplicación. A continuación diré algunas contribuciones a las ecuaciones diferenciales parciales, tanto sus aportes en las E2 y su aplicación. A continuación diré algunas contribuciones a las ecuaciones diferenciales parciales, tanto sus aportes en las E2, aportes a las E2. Formuló métodos para categorizar las ecuaciones de segundo orden, como las ecuaciones de onda, calor y Laplace, en tres tipos hiperbólicas, elípticas y parabólicas. Esta clasificación continuó siendo esencial en el estudio de las ecuaciones derivadas parciales. Por otro lado, se contribuyó en el teorema de existencia de unicidad para las E2, anteriormente explicado, que extendió su trabajo en ecuaciones diferenciales ordinarias al ámbito de las ecuaciones diferenciales parciales, estableciendo condiciones bajo las cuales las soluciones existen y son únicas. Aplicaciones. En la aplicación de las E2 parciales podemos ponernos en la ingeniería y la física, ya que se diseña estructuras elásticas y sistemas de vibración para diferentes edificaciones y también para ciertas situaciones climatológicas, como pueden ser los temblores, lluvias u otros. También la simulación de programación de ondas electromagnéticas. Y por otro lado, ciencias computacionales, ya que gracias a esto se desarrollan los algoritmos numéricos basados en las condiciones iniciales propuestas por Cauchy.
En la medicina, el método de difusión de calor en tratamientos de hipertermia, en esos casos para los casos de cánceres más que nada. Y también el estudio de programación de señales neuronales. Y por último, en el área de la meteorología, sirve también para modelos de flujo de fluidos en las atmósferas planetarias. En la medicina, el método de difusión de calor en tratamientos de hipertermia, en esos casos para los casos de... Ahora vamos a hablar sobre el impacto de las contribuciones de Laplace y Cauchy en la ciencia matemática. Vamos a tener aquí lo que son 3 puntos. Primero hablando sobre Pierre-Simon Laplace y el impacto de sus contribuciones. Luego Agustín Louis y Cauchy también hablando del impacto y sus contribuciones. Y luego el impacto general que ambos tuvieron en la ciencia y en la matemática moderna. Ahora, como mencionamos antes, vamos a hablar primero sobre Pierre-Simon Laplace y las contribuciones que él tuvo. En primer punto tenemos en mecánica celeste. Su obra monumental Mecánica Celeste de 1979 a 1825 realizó y perfeccionó las leyes del movimiento planetario de Newton. Explicó cómo las fuerzas gravitacionales mantenían la estabilidad a largo plazo del sistema solar. Introdujo conceptos como las perturbaciones gravitacionales y ayudaron a predecir movimientos de planetas y lunas. Este impacto fundamentó los métodos matemáticos que se usaron hoy para moldear sistemas gravitacionales complejos y misiones espaciales. Y también tenemos la conocida transformada de Laplace. Inventó la transformada de Laplace, una herramienta matemática que simplifica la solución de ecuaciones diferenciales, transformándolas en ecuaciones algebraicas, en esencial en la ingeniería, física, teoría de señales, control de sistemas y economía. Este impacto proporcionó un marco matemático que es el núcleo de muchos sistemas modernos como circuitos eléctricos, análisis de señales y modelos de dinámica de fluidos. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de la probabilidad. Nos dice que él desarrolló y popularizó la interpretación frecuentista de la probabilidad, además de aportar al cálculo estadístico con el teorema de Bayes. Enunció el principio de la insuficiencia razonable, base de la inferencia estadística. Este tuvo un impacto en sus trabajos en la probabilidad y estadística. Establecieron las bases para el análisis de datos y la estadística moderna, con aplicaciones en ciencias, finanzas y tecnologías. Ahora, también tenemos lo que es la física matemática. Estudió la ecuación de Laplace, una ecuación diferencial parcial fundamental en la electrostática, gravitación y dinámica de fluidos. Introdujo el potencial gravitacional, esencial en la geofísica y astrofísica. Impacto. Su ecuación y métodos son usados para modelar fenómenos electromagnetismo, hidrodinámica y astrofísica. Ahora como segundo punto tenemos las contribuciones de Agustín Louis Cauchy. Como subpunto tenemos la fundación de análisis matemático. Cauchy formalizó el cálculo mediante conceptos rigurosos como límites, continuidad y derivadas. Introdujo el concepto de la serie convergente y definió criterios de convergencia para funciones y series. Impacto. Su trabajo dio al cálculo una base sólida y rigor lógico, permitiéndola el desarrollo posterior del análisis matemático moderno. Ahora, en teoría de funciones complejas, tenemos que desarrolló la teoría de funciones de variables complejas, introduciendo el teorema integral de Cauchy y los residuos de Cauchy. Estas ideas son fundamentales en el análisis complejo de las aplicaciones como la mecánica cuántica y la teoría de señales. Ese impacto proporcionó herramientas críticas para resolver problemas en matemáticas puras y aplicadas como dinámica de fluidos, teoría de números y física cuántica. Bueno, ahora tenemos como siguiente punto elasticidad y mecánica de sólidos. Estableció las bases matemáticas de la teoría de la elasticidad mediante el uso de tensores y ecuaciones diferenciales. Introdujo el tensor de tensiones de Cauchy, esencial para describir el estado del esfuerzo en materiales sólidos.
Como impacto tenemos que su trabajo es fundamental en ingeniería estructural, diseño de materiales y ciencias mecánicas. Ahora, en lo que es ecuaciones diferenciales, él investigó soluciones de criterios y existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales. Su enfoque riguroso influyó fundamentalmente en los métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizadas en física y matemática. Su impacto. Su trabajo es crucial para modelar y resolver problemas en dinámicas, termodinámicas y sistemas biológicos. Bueno, ahora como tercer y último punto tenemos el impacto general de ambos en la ciencia y matemática moderna. Como primer punto tenemos el desarrollo de métodos matemáticos rigurosos. Laplace y Cauchy ayudaron a establecer una base rigurosa en el cálculo y el análisis que sigue siendo el estándar para el desarrollo matemático. Como punto 2 tenemos la interdisciplinariedad. Sus contribuciones conectaron la matemática con la física, la ingeniería y otras ciencias aplicadas, permitiendo avances en la tecnología y en las industrias. Ahora, como tercer punto tenemos ecuaciones diferenciales. Laplace impulsó áreas como la estadística y la física matemática, y Cauchy fue el primer pionero en el análisis complejos y la mecánica de materiales. Ahora, en aplicaciones prácticas, los métodos de ambos se utilizan en la actualidad en la ingeniería, finanzas, informática, teoría de señales, mecánica de materiales y física cuántica, entre otros campos.